Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Pulso Político en Canal TVU. Como siempre, empezamos la semana debatiendo, conversando de la actualidad política, que hoy ha estado muy movida. Hay harta noticia que comentar, que dialogar con nuestros invitados. En esta oportunidad nos acompañan en el estudio Olimpia Riveros, concejal de Concepción, miembro de la directiva local del Partido Comunista. Olimpia, bienvenida. Muchas gracias. Y también saludamos a Juan Pablo Spuerer, presidente regional de Evópoli. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Hola Francisco, buenas noches. Olimpia, muy buenas noches. Y a todos quienes nos sintonizan en sus casas, muchas gracias por la invitación y por estar viéndonos. Quiero empezar por ti, Juan Pablo. A ver, ¿en qué está Evópoli en estos momentos? Bueno, en Evópoli hemos estado muy conscientes de nuestro rol de oposición, por lo tanto creemos que tiene que haber un periodo de luna de miel, que lamentablemente fue un poco turbulento con el gobierno porque creo que por errores propios y bastante graves, esa luna de miel fue un poco compleja. Pero nosotros en lo interno, por supuesto, estábamos, por una parte, respetando esa luna de miel, pero también esperando la entrega del borrador que entregó, valga la redundancia, la Convención hace algunas semanas para empezar a tomar algunas definiciones propias. Ahora, respecto a nuestro rol de oposición, nosotros nos tomamos con bastante seriedad el episodio que ocurrió con el ex Seremi de Educación la semana pasada. Fuimos bastante críticos con aquello. Nos alegró mucho la noticia de que haya dejado su cargo, ya que no por un tema personal, sino porque realmente la señal política que se da es bastante compleja. Antes de ir a ese caso en particular, tú dices, estamos en nuestro lugar como oposición. ¿Qué tipo de oposición es Evópoli? Nosotros nos definimos desde un principio como una oposición que deseamos ser constructiva, pero férrea. No vamos a dejar pasar aquellos episodios que nos parezca que pueden revestir ilegalidad o errores políticos, porque en definitiva atentan contra la vida de las personas que más necesitan del Estado. Sí, me atrevo a asegurar, el otro día lo conversábamos en un foro, de que no vamos a hacer el tipo de oposición que fue a Prueba de Dignidad y a Frente Amplio mientras nosotros fuimos gobierno, que realmente negaron la sal y el agua, incluso hoy en día proponiendo legislación contra aquellos en su momento se opusieron. Pero sí me atrevo a decir que vamos a ser bastante férreos en la fiscalización, pero constructivos cuando corresponda. Nombraste lo del Seremi de Educación. Le quiero preguntar a la señora Olimpia, que fue dirigente durante muchos años del Colegio de Profesores. ¿Qué opina de lo que pasó con el ex Seremi Héctor Aguilera y este episodio tan polémico que termina en su salida? Sí, el colega Aguilera tuvo la honradez, la honestidad de reconocer que se había equivocado, que se expresó mal, no dio debida cuenta de que es parte de un gobierno que no va a tolerar, ¿cierto?, ningún tipo de expresión que signifique abuso, menos en un establecimiento educacional, y por lo tanto él indirectamente, sin quererlo seguramente, minimizó una situación que no debió hacerlo, y eso le costó el cargo, y me parece que es correcta la decisión de que él desaparezca de ese cargo. Lo siento, pero el gobierno de Gabriel Boric no está disponible para tolerar, y menos en este mundo en que su programa se ha declarado un programa feminista, de absoluto respeto, ¿cierto?, entre las personas. En eso el gobierno estuvo bien porque reaccionó muy rápido. En la misma jornada prácticamente se supo la decisión. Claro, los medios de comunicación hoy día son veloces, ustedes lo saben, y de pronto se requiere esa urgencia. No tengo idea quién está reemplazándolo. ¿Fue un error grave? Yo diría que sí. El lenguaje es una cosa delicada, que hay que cuidar, que hay que medir muy bien los términos que se usan, sobre todo si está en un cargo de tanta importancia como es una seremía. Sí. De modo que sí, creo que tuvo cierta gravedad. ¿Es una señal para el resto también? Sin duda. De aquellos cargos de autoridad que el gobierno tiene una línea y no va a tolerar que se salgan de ella? Sin duda. De hecho, el nombramiento de muchas autoridades fue lento, como todos sabemos, porque se investigó, se buscaron los antecedentes de las personas para evitar justamente denuncias posteriores que significaran algún bochorno de este tipo. ¿Le duele que un profesor haya cometido este error? Sí, me duele, pero son los tiempos que van cambiando. No todo el mundo va al ritmo de este nuevo Chile que se está construyendo sobre la base de una mirada distinta. Entonces, de pronto puede haber cierta lentitud en asimilar estas conductas. Sí, creo que más bien fue un tema de lenguaje.
Juan Pablo, ¿qué te pareció el capítulo del ex Seremi de Educación? Y la reacción del gobierno, ¿cómo la catalogas? Culmina de forma positiva, con cierta celeridad, y ahí difiere un poco, creo que podría haber sido más rápida, porque recordemos que en un principio de la mañana siguiente aparece una declaración del Ministerio de Educación indicando que aquí la medida que se iba a adoptar eran cursos de formación para altas autoridades públicas, o sea, no había, y que de hecho rechazaban los dichos, pero en ninguna parte se referían a continuidad o destitución. No fue hasta que durante la mañana, justamente vía redes sociales, vía presión de los medios, esto creció cuando tiene que salir en un video improvisado, vía Twitter, el subsecretario de Educación para indicar que habían aceptado la renuncia. Entonces, podría haber sido incluso antes si es que realmente había sido la gravedad que indican que fue. Pero por lo demás se acepta que fue una buena decisión, oportuna dentro de todo. Y ahora justamente coincido con la concejala de que esperamos que esto siente un precedente para ser más prolijos en la forma en que nuestras autoridades regionales desempeñan su cargo. Hoy en día tenemos, por ejemplo, y a 24 horas después, eso es lo complejo, que siguen apareciendo una serie de antecedentes bien graves respecto a nuestras autoridades regionales. Tenemos un Seremi de Desarrollo Social que ya tenía una situación compleja con un juicio de cuentas pendientes en Contraloría por un desfalco de 2.650 millones de pesos en la Municipalidad de Lota, y que ahora aparece con una denuncia por violencia económica contra una expareja, justamente en un gobierno que se dice que es feminista. Entonces, si vamos a aplicar esta vara, que me parece muy bien, porque justamente el lenguaje construye realidad, el Seremi se equivocó, no hago ningún juicio personal respecto a él, pero en su rol político se equivocó, y el lenguaje construye realidad. Mayor aún, las acciones construyen realidad, y aparentemente tenemos un Seremi que hoy en día está bastante complicado. Entonces nos gustaría ver ese tipo de medidas que ya han sentado para otras autoridades aplicadas con la misma rigurosidad para todos. De todas maneras, en el fondo, aseguras que está bien que haya salido, que haya renunciado. Sí, por cierto. ¿Evópolis se considera un partido feminista o nunca tanto? Nosotros no lo tenemos dentro de nuestra declaración de principios, pero la verdad es que yo creo que hoy en día hay una convicción bastante importante. Ustedes son los más progresistas dentro de Chile Vamos. Siempre se ha dicho eso de Evópolis. Aunque no sé si en el último tiempo ha sido tan así. En un momento se les catalogó como los más duros incluso en Chile Vamos. Es que obviamente la función de gobernar tiene complejidades que son difíciles de sobrellevar, y creo que nosotros tuvimos que asumir las carteras más complejas del gobierno en Interior y en Hacienda en el momento más difícil del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Pero más allá de eso y fuera de todas las discusiones que puede sobrellevar el concepto de progresista, nosotros sí nos consideramos, y está en nuestra declaración, un partido liberal. Más allá de esta policía liberal que siempre está presente, que tú eres más o menos liberal, nosotros sí nos consideramos un partido liberal, y que por lo tanto hoy en día eso incluye una serie de principios, por supuesto, apoyando políticas que fomenten la igualdad de género y también una conciencia ecológica bastante importante. Vamos avanzando. Olimpia, se ha renovado el estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Sabemos que hubo una reunión de horas en la mañana del comité político donde está presente el Partido Comunista, donde en su momento se dijo de que su partido no veía con muy buenos ojos este tipo de medidas, pero finalmente aclaran que son un partido de gobierno y son leales al gobierno. Efectivamente. ¿Qué le parece en lo personal esta situación que se está dando allá y como dirigente también? Sí, claro. Efectivamente no nos gusta el estado de excepción. Siempre hemos pensado que la vía de empezar a solucionar el drama de tantos años del pueblo mapuche pasa por el diálogo, pasa por sentarnos a la mesa, por construir un puente que nos permita hablar con las distintas comunidades. Sin embargo, las herramientas que hoy día el gobierno tiene para poder resolver de alguna manera este diálogo que no ha podido fructificar como nosotros quisiéramos, obliga a mantener esa situación, entiendo que por 15 días más, y seguramente después va a ser otros 15 días, porque mientras no logremos un Estado que efectivamente reconozca desde la nueva Constitución que es un Estado plurinacional, mientras no tengamos leyes que busquen el resguardo de la devolución legítima de las tierras usurpadas, mientras no tengamos visible a la vista el rol que juegan las grandes forestales en la zona de la Araucanía, despejando todo eso es probable que lleguemos a entender mejor y a buscar una solución dentro de un marco democrático pleno, porque el estado de excepción sin duda hiere de algún modo el concepto que tenemos de democracia.
¿cómo explicamos que en su momento el gobierno actual y sus dirigentes se hayan opuesto tenazmente al estado de excepción cuando lo decretó el gobierno de Sebastián Piñera y ahora recurren a lo mismo? ¿Usted cree que la política se trata de ir reflexionando, no hay cuestiones sagradas, o usted reconoce que se equivocaron? No. Nada está escrito en piedra. Ya. La realidad manda. Y lo único verdaderamente ¿U otra cosa es con guitarra, como dicen cuando se es poder? Lo único verdaderamente permanente es el cambio. Siempre se está cambiando, la realidad cambia. Hoy día hay un proceso en que ha habido voces desde la Araucanía llamando a armarse. Y eso es distinto. Y eso le da un tono distinto a la situación. Nosotros hacemos votos porque efectivamente se puede instalar de verdad una mesa de trabajo. Ha habido tantos intentos, pero que no han fructificado. Y por lo tanto, con pesar, tenemos que reconocer que se necesita esta herramienta de estado de excepción. Ahora se renovó de manera acotada, Juan Pablo. ¿Está bien o en Evópoli piensan que hay que ampliar ese estado de excepción a todo el territorio de la macrozona? Sí, ahí lo que hay que comenzar diciendo es evidentemente que las demandas ancestrales del pueblo mapuche no se solucionan con el estado de emergencia. Son dos vías absolutamente distintas. Lo que hay hoy en día en la macrozona sur es un estado de narcoterrorismo que hoy en día no ha sido decretado de esa forma por los tribunales de justicia, pero en el hecho es lo que ocurre, con inteligencia, con realmente una organización paramilitar que pone en riesgo día a día a todos los habitantes de tanto la zona de la Araucanía y la provincia de Arauco, y eso poco o nada tiene que ver con las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche. Entonces, por una parte, es importante avanzar en todas estas políticas de restitución de tierras cuando correspondan, etcétera, pero por otra parte es importantísimo poder proveer de seguridad a los habitantes. Ese es el primer fin del Estado y su primera justificación de existencia. Entonces, cuando se insiste, y ya erráticamente, primero se había propuesto un estado de emergencia intermedio que al final, que era en el fondo la misma ley que había propuesto el presidente Piñera, de resguardo de infraestructura crítica, pero después se desecha, después se viene con un estado de emergencia acotado. Parece un golpe al mentón para las víctimas y para quienes derechamente han perdido familiares. O sea, yo me pregunto qué debe estar pensando la familia segundo Catril, cuando escuchan estas declaraciones y ven de que al final lo que se hace es tomar decisiones en Santiago con autoridades que viven un par de días y piensan que la violencia está dándose en las carreteras principales, cuando realmente la violencia y los hechos ocurren en los caminos interiores. Y que además también se ha dicho bastantes veces por las autoridades del gobierno que lo que más se criticaba del gobierno anterior era que se veía poca presencia de contingentes de Fuerzas Armadas y que acotan aún más la presencia de Fuerzas Armadas. Entonces es un poco... Para ti debiese ser ampliado. Absolutamente, debería ser ampliado haciendo utilización de las herramientas constitucionales para resguardar el orden que hoy en día tenemos y que, dicho sea de paso, es particularmente grave que en el borrador de una constitución no se contemplen estas herramientas. O sea, le atan de mano a este y a futuros gobiernos de poder hacerse cargo de la situación de violencia y descontrol que hay en la macrozona sur. Ahora se puede buscar el diálogo limpia en esta situación tan tensa. Estaríamos siempre buscando el diálogo, estaríamos siempre en la idea de que los seres humanos no van a resolver los conflictos por medio de la violencia. Eso, como una mirada pacifista y antibélica, es una cosa inherente a nuestra forma de ser. Sin embargo, yo quiero recordar que es una opinión personal en todo caso, pero a mí me parece que se agudizó el tono de la violencia en la Araucanía a partir de la invitación que hizo el presidente Piñera para aquellos uniformados antiguerrilla de Colombia que se instalaron en la zona y que de algún modo elevaron el tono de la lucha, del conflicto. Es la impresión que yo tengo. ¿De los tiempos del Comando Jungla? Por ejemplo. Y después vino la muerte de Camilo Catrillanca y hasta ahí quedó la estrategia. Pero ¿cómo hacerlo para conjugar diálogo y seguridad pública? ¿Se puede? En los esfuerzos que se están haciendo, tendremos que poder. Son desafíos grandes que tiene este país y este gobierno nuevo, ¿cierto?, que tiene un presidente que tiene la mejor disposición para superar esta situación, pero que, como bien lo decía Juan Pablo, las herramientas a disposición son las mismas herramientas que había antes, no hay nuevas. ¿El Partido Comunista en el gobierno es un aliado, es un fiscalizador? ¿Qué es? No, es parte del gobierno, es parte activa, es parte protagónica, es parte... ¿Hasta el final? ¿O depende de la hoja de ruta, del programa de gobierno, del cumplimiento? Nuestra responsabilidad en la Prodignidad es hasta el final
a menos que hubiera una situación extraordinariamente difícil que no logro visualizar. Nosotros hemos sido históricamente leales con el gobierno de la Unidad Popular, con Salvador Allende, leales con Bachelet hasta el final, y no vemos dificultades crecientes ni insuperables con el gobierno actual. ¿Qué piensa de las críticas de Daniel Jadwe al gobierno, que son constantes? Es probable que muchas personas piensen como él también, pero a nosotros nos parece que por nuestra tradición de disciplina tenemos que hacer los debates internamente, y creo que ahí se excedió un poquito en el uso de los medios de comunicación. Héctor Yaitul, ¿qué es para usted? ¿Es un líder? ¿Es una persona que debiese estar presa? ¿Es un activista? ¿Qué es lo que es para usted? Porque él llamó a la reivindicación armada. Así es. Sí. Cuando los pueblos se sienten superados desde la perspectiva legal, recurren a eso. Pues en dictadura nosotros también hablábamos del derecho a la rebelión, porque la legalidad no nos permitía recuperar la democracia. Conozco personalmente a Yaitul, estuve incluso alguna vez visitándolo en la cárcel, conozco a su familia. Es una gente que ha sufrido mucho. ¿No cree que sea un peligro para la sociedad? No lo creo. Es una persona estudiosa, ha publicado sus libros, se le ha perseguido de una manera bastante fuerte, intensa. Creo que tiene derecho a expresar sus opiniones, aunque también debe pensar mejor, ¿cierto? Porque el llamado a armarse al pueblo puede ser interpretado de una manera errónea, ¿ya? Por eso que hacía mención a los antiguerrilla colombianos, porque si estamos hablando de, por un lado, capacitación intensa para destruir la guerrilla, es decir, a ti si te aplastan y te pisan, tienes derecho a rebelarte. Me imagino que difiere, Juan Pablo, Sí, respecto a Yaitul. No, bueno, antes de eso, difiero en el sentido de que más allá de la preparación o la disposición del contingente que haya empleado el gobierno del presidente Piñera, el otro día salió Pedro Cayuqueo, que convengamos en que no es muy amigo del gobierno del presidente Piñera, indicando de que los avances que se habían hecho con los esfuerzos del ministro Moreno durante la primera parte del gobierno Piñera habían sido históricos, y que no fue sino hasta el asesinato de Camilo Catrillanca, que lamentablemente todo ese proceso se vino abajo. Pero la verdad es que reconoció enormemente los esfuerzos en el diálogo, justamente, que todos buscamos, desde el gobierno del presidente Piñera hasta el lamentable y terrible hecho. Entonces creo que ya había un comienzo de diálogo bastante relevante que lamentablemente no pudo fructificar, y por otra parte después además viene toda la situación de violencia que se desata, en parte también a partir de ese terrible hecho, pero que después viene con el estado de excepción, derechamente una baja de la cantidad de hechos de violencia ocurridos, y eso también fue una fake news que fue desmentida. No me acuerdo si fue de la ministra de Salud o el mismo presidente, para ser honesto, pero después viene fact check y dicen que no, que efectivamente los hechos de violencia desde que estuvo el estado de emergencia disminuyeron. Y ahora se habla de un 12%. Por eso, habían disminuido. Entonces la verdad es que uno tiene que... Ayuda a la medida, eso está claro. Evidentemente, ayuda a la medida. Nadie quiere que las Fuerzas Armadas estén encargadas de controlar orden público. Y por eso es una medida de excepción y esencialmente transitoria. Antes de la pausa, ¿Yaitul debiese estar preso? Si es que... Sí, por supuesto. Una vez que una persona es encontrada culpable, sobre todo, y después, además, suma cargos de sedición, evidentemente que esa persona tiene que estar tras las rejas. Vamos a hacer un corte y ya volvemos a Pulso Político, porque vamos a hablar de la convención, del plebiscito y de algunos otros temas en nuestro segundo bloque. Este 1 de junio, especial de TVU Noticias. Caos vial en el Gran Concepción. ¿Cuáles son las rutas más colapsadas? El impacto en la salud mental. El análisis de las autoridades y las posibles soluciones a un problema que crece y tiene a miles de personas en tacos kilométricos cada día. Todos los días lo mismo nomás, po. Esperando que abran las nuevas rutas, si es que se abren alguna vez. Terrible. Pero nada que hacer, pues hay que seguir manejando con la mejor actitud, ¿no? Otro problema, todos los días lo mismo y hay que ocupar otras vías y no hay paciencia. Restricción vehicular, lo mejor. Caos vial en el Gran Concepción, especial de TVU Noticias. Este miércoles 1 de junio a las 20 horas, a través de TVU y sus multiplataformas.
Opina y comparte tus fotos o videos con el hashtag Caos Vial Gran Concepción. Seguimos en Pulso Político. Vuelvo con Juan Pablo para escucharte un poco más ahora en torno a este spot o promoción del plebiscito de salida que algunos sectores de oposición han calificado como intervencionismo. Y lo dijo Chaguán, presidente de RN, van a ir a Contraloría. ¿Qué opinas tú de esa pieza audiovisual? ¿Le ves algo extraño? Yo en lo personal sí, absolutamente. Creo ¿Qué cosa que, no te gustó? Que evidentemente incita y da a entender de que es el proceso el importante y por tanto... Pero eso está bien, el proceso es importante. Déjame complementar. Ya. Siendo lo relevante, solamente enfocarse en el proceso y lo participativo y democrático del mismo, que estamos de acuerdo, han existido vicios anteriores de validación y por eso es que yo también concuerdo, por ejemplo, con el vicio de origen de la Constitución del 80. Más allá de eso, se centra solamente en eso para indicar de que con eso bastaría y sería necesario aprobar. O sea, está clarísimo el mensaje, esta Constitución nace de un proceso democrático, así que hay que aprobarlo independiente de las barbaridades que pueda decir. Eso me parece que es incitar al voto de manera incorrecta, sobre Pero todo... no dice textualmente que hay que aprobar. Por eso digo que incita, pero no lo dice directamente, pero evidentemente, a mi entender, incita a dar por aprobada la Constitución solamente por el proceso democrático del cual es producto, más allá del contenido que a mí no me parece que es positivo. Entonces eso en definitiva es algo que va a tener que definir Contraloría, pero ya hay un instructivo de prescindencia que obliga a todos los estamentos del gobierno, y me parece que a tan solo algunas semanas de que haya salido el instructivo es jugar un poco al filo y que no es digno de un presidente. Hay un tema de tiempos, de recursos, hay un instructivo justamente de Contraloría. Pero en el fondo, Juan Pablo, todos sabemos que el presidente Boric, los ministros y otras autoridades van a votar a prueba probablemente. Eso. ¿Dónde está la rareza? En que él es el presidente de todos los chilenos y por lo mismo debe prescindencia y debe apoyar ambas opciones porque son igual de legítimas. Y ojo que voy más allá, no solamente la prescindencia que supone que sabemos dónde está su corazón, y no solamente eso, sus mismos ministros y delegados lo han dicho, el futuro del gobierno depende de la aprobación de la Constitución, lo que parece bastante grave porque si gana el rechazo vamos a tener un gobierno de administración por los próximos 3 años y medio, es complejo. Y además hace suponer que pueden intensificar este intervencionismo incipiente que estamos viendo. Pero más allá de eso, creo que lo importante y lo digno para un presidente de todos los chilenos, porque es el presidente, él dejó ese Gabriel Boric parlamentario, dejó ese Gabriel Boric militante de Convergencia Social, él hoy es el presidente de todos los chilenos. Y lo importante y lo relevante sería dar una señal, no solamente estableciendo y recomendando a la Convención vía las expresas algunas semanas todas las medidas necesarias para, en caso de ganar la prueba legislativa, pero también hoy en día proponiendo un camino al país y liderando, como debería ser un estadista, con todos los sectores democráticos, qué ocurre si gana el rechazo. Hoy en día se envió una disposición y una solicitud de parte de Chile Vamos al presidente que rechazó inmediatamente. O sea, ¿cómo puede ser eso que a 3 meses ya rechace cuando todos los estudios de opinión están indicando que el rechazo está creciendo? ¿Pero por qué la derecha se interesa en salvar el proceso si se supone que muchos dicen que hay que votar rechazo, que este borrador no es bueno para Chile? ¿Cómo entender que parte de la derecha quiera seguir con el trabajo después? Porque el rechazo no tiene que ver con izquierdas o derechas, tiene que ver con rechazar un mal proyecto para Chile y por el contrario, hoy en día el mayor triunfo del apruebo es que ya nadie discute, está transversalmente legitimado de que el proceso constituyente no termina el 4 de septiembre. Gane el rechazo, debe seguir y debemos contar con una Constitución. ¿No es un triunfo para ustedes que se mantenga la Constitución del 80? No, aquí lo que importa es un triunfo para Chile de contar con una buena Constitución que nos representa a todos, que nos una. O sea, Evópoli piensa de que sí hay que reformar la Constitución del 80 o cambiarla. Nosotros. Pero que este proceso no se hizo bien. Nosotros vamos a adoptar nuestro voto político el día 4 de junio, el próximo sábado, pero lo que nosotros indicamos respecto del proceso plebiscitario fue que hay libertad de acción institucional. En un principio apoyamos el apruebo, porque realmente encontramos que Chile requiere una nueva constitución validada en democracia y que modernice el país. Pero hoy en día lo que requerimos es estudiar con detalle la Constitución, ver si es que es una propuesta positiva. Nosotros ya lo hicimos en Biobío y consideramos que no es una propuesta positiva porque establece ciudadanos de segunda y primera categoría, porque debilita
el derecho de propiedad, porque establece un mal sistema político y muchas más. Sí. Entonces, por lo mismo, hoy en día nosotros ya propusimos a nuestros consejeros generales que se trabaje por el rechazo y que esto tiene que ser un movimiento transversal, no es de izquierdas o de derechas, es de autoritarismo. O sea, versus ¿Evópoli va a democracia. apostar por el rechazo? Sí, Bio, nosotros nos Bio, resta... Bio, ya, a nivel nacional. Lo que nos resta es la discusión que vamos a tener este sábado a nivel Ok. nacional. Señora Bueno, Limpia. inteligentemente, entre comillas, la oposición ha estado levantando la expresión si se aprueba el rechazo, o sea, vamos a rechazar, si es que se aprueba la nueva Constitución, relativizando un hecho que es producto de un estallido social, ¿cierto?, de una revuelta que tuvo a millones de millones en la calle, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, pidiendo cambios porque el estrecho marco de la Constitución del 80, más allá de su generación espúrea, significó la instalación del neoliberalismo a plenitud en el país con la concepción de Estado subsidiario que no se hace responsable de los derechos de las personas. Por lo tanto, este país que se movilizó conscientemente y que rompió los estrechos marcos, porque durante años decíamos hay que cambiar la Constitución y nos decían no porque los cerrojos aquí y acá, y estaba hecho de tal manera que no se podía, y finalmente es el sacrificio y el esfuerzo de millones de personas que permite abrir este camino para un cambio real, un cambio profundo, una nueva ley, una nueva Carta Magna que yo creo y estoy convencida que sí se va a aprobar. Pero me interesa mucho llamar e invitar a conocer de verdad el borrador que ya está felizmente en los kioscos hoy día. No lo traje, pero compré un primer ejemplar para estudiarlo a fondo. Porque lo que se escucha son rechazos a priori, rechazos de supuestos, rechazos de cosas que creen que se dicen, pero no hay tal. Entonces aquí hay que ser muy objetivo. A lo mejor esta nueva Constitución no va a tener el 100% de lo cual yo aspiraba que tuviera, pero va a ser infinitamente mejor que la anterior, primero porque ha salido de un proceso democrático, los constituyentes fueron electos democráticamente, representan el pensamiento de la gente y es más, están vinculados permanentemente, nos han estado dando cuenta permanentemente de la gestión y recibiendo también en un proceso de retroalimentación cuáles son las opiniones grandes. Entonces, cuando empiezan por primera vez a aparecer en un documento tan importante como una nueva Constitución, elementos ecológicos que por razones obvias en el 80 no estaban, cuando empiezan a mirarse los derechos de la naturaleza, los derechos del medio ambiente, cuando cambiamos el concepto de Estado subsidiario por un Estado responsable, plurinacional, democrático, paritario, son tremendos avances. ¿Y qué le parece el spot? ¿Perdón? ¿No le ve intervencionismo ahí, alguna señal? La verdad es derecha que habla de es intervencionismo. un proceso inédito, ¿cierto? Esto no había ocurrido nunca antes. Es paradójico que un gobierno que sí contribuyó a abrir camino para este cambio tenga que inhibirse y tratar de parecer imparcial. Es muy raro. Pero los marcos institucionales vigentes obligan a ello, de manera que no me asusta, pero igual que en otros periodos anteriores, autoridades han tenido que inhibirse de participar en procesos electorales de otro tipo y en su tiempo libre pueden hacerlo. Así que tampoco nadie puede desdoblarse. Boris, O sea, ¿usted cree que se está exagerando acá en la reacción con esa pieza audiovisual? Es probable, porque hay mucho intento, mucha intención de frenar este proceso, de deslegitimarlo. Abrieron una falsa idea de una tercera vía que después se pueden reformar. Si no, el proceso ¿Qué cree es usted limpio. que la derecha pretende hacer con esa tercera vía cuando la lógica decía que ellos con el triunfo del rechazo felices y contentos para la casa y ahora hablan de rescatar el proceso? Bueno, hay gente que no aprende Una a contrariedad perder. rara esa. ¿Ah? No se convencen de que la inmensa mayoría del país no acepta el modelo que se impuso en esa Constitución. La inmensa mayoría del país reclama sus derechos legítimos de salud, de educación, de vivienda, etcétera, etcétera, que no resolvieron los gobiernos de derecha ni los de la concertación. Juan Pablo, quiero volver a ese punto. Esa tercera vía, rescatar. A ver, ¿cómo entender a la derecha en caso de que triunfe el rechazo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Una nueva convención constitucional? Eso es ¿Reformas vía el Congreso? Eso es una opción que está absolutamente abierta. Si todo, ¿Y tú concuerdas con eso? Absolutamente. De que si gana el rechazo, no deberíamos olvidarnos de mejorar la Constitución que quede. Absolutamente. Ya. Si aquí hay que distinguir procesos. Lo que se votó el 25 de octubre y que ganó por una abrumadora mayoría, la que yo no solamente apoyé, sino que hice campaña por ella, fue que aquí tiene que haber una nueva Constitución.
Eso ya está zanjado. Evidentemente hubo sectores, no solamente de la derecha, sino de varias partes del espectro político, que indicaron que estaban en contra de ese proceso, pero hoy en día, y por eso digo que es el gran triunfo de la prueba, es que hoy en día nadie pone en duda la continuidad del proceso, independiente de lo que ocurra el 4 de septiembre. Entonces, en caso de ganar el rechazo, porque el borrador es malo, yo sí me leí los 499 artículos, ahora me estoy estudiando los transitorios que van siendo aprobados, a mí me parece, bueno, desde mi formación profesional como abogado, me parece una mala constitución para Chile. Entonces yo lo que quiero es justamente una constitución, ya sea como una convención constituyente, o retornar el poder constituyente al Congreso, o el mecanismo que podamos trabajar de aquí en lo sucesivo, y por eso es que se echa de menos el liderazgo del presidente gobernando para todos los chilenos, poniéndose del lado de la opción que hoy en día aparece ganando los estudios de opinión, proponer una vía que siga dando cauce a la crisis institucional del país, porque no ha terminado. ¿No será que nadie quiere asumir el costo político del triunfo del rechazo? No, lo que yo... Y se estén poniendo el parche antes de la herida, como se dice. Lo que es que es evidente que dar continuidad al proceso constituyente más allá del 4 de septiembre es una opción que afecta muchísimo a la opción del apruebo, porque la gente tiene esta noción de que en caso de que gane el rechazo el día 4 de septiembre, lo que va a seguir adelante es la constitución vigente. Y es tan inédito el proceso que si fuera por eso el acuerdo del 15 de noviembre nunca hubiese existido, porque no era algo que existía. Pero cuando todos logramos conversar, ponernos de acuerdo, fuimos capaces de generar un proceso inédito, histórico en el país. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer ahora. Si puede sonar contradictorio que la derecha o parte de ella quiera salvar el proceso constituyente después de un eventual triunfo del rechazo, ¿no es raro también que sectores del gobierno o el gobierno diga no, es apruebo o rechazo y después nada más? O cambiamos la constitución o nos quedamos con la actual de Pinochet. Pero que eso fue el acuerdo que dio paso al trabajo constituyente. Siempre se dijo, ¿cambiamos la constitución o sigue vigente la constitución? Pero señora Olimpia, ¿y qué pasa si gana el rechazo? ¿Usted se va a olvidar de cambiar la constitución? ¿El Partido Comunista Habrá se va a otro olvidar proceso, pero evidentemente lo que decíamos antes, siempre la realidad manda. Pero yo estoy convencida de que este pueblo es consciente, es coherente con su pensamiento y con sus acciones, y por lo tanto no se va a dejar intimidar por estas noticias falsas en que le cuelgan a la nueva Constitución cosas ridículas que no son verdaderas. Entonces, primero, estudiarla, leerla. Desde el municipio hay un convenio entre la Asociación Chilena de Municipalidades y los constituyentes respecto de que son instituciones que deben promover la información, que la gente vote de manera informada. Desde mi concejalía eso es lo que estamos haciendo, hemos logrado que el municipio estamos en la preparación de un ciclo de información, de charlas informativas en distintos centros de la ciudad, juntas de vecinos, etcétera, etcétera. Luego va a empezar a hacer la propaganda con constituyentes de nuestro distrito para promover la información, porque aquí se está jugando con la verdad. La nueva Constitución es un avance sustantivo respecto de lo que hay en la Constitución del 80. Insisto, más allá de su origen espurio, porque un origen impuesto, ¿cierto?, a sangre y fuego, con un origen democrático no son comparables. Pero en los contenidos, la Constitución, el borrador de hoy se pone al día en el siglo XXI y en el 2022, cosa que la del 80 no tuvo nunca, no podía tenerla. Juan Pablo. No, solamente complementar que igual me parece un poco injusta la referencia que realizas a que, insisto, esto para mí no es un tema de derecha-izquierda, pero por una parte, en el acuerdo del 15 de noviembre que permite la creación de este proceso histórico en el país, estuvieron todos los partidos de Chile Vamos, pero no estuvo el Partido Comunista y buena parte del Frente Amplio. De hecho, el actual presidente tuvo que firmar a nombre propio, no en representación de Convergencia Social. Entonces, creo que aquí las convicciones democráticas están claras y por una parte yo sí estoy de acuerdo en que tiene que ser un proceso que se lleve adelante con mucha información y que por lo mismo yo voy por mi parte como ciudadano, porque creo que los políticos tenemos que dar un paso atrás y que sea la ciudadanía a la que comprenda qué es diariamente lo que le afecta las distintas disposiciones de la Constitución. Por cierto que hay que explicar muy bien las disposiciones, pero genera, por ejemplo, una plurinacionalidad que va en contra de la igualdad de la ley. O sea, hoy en día el estándar que tenemos, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, es la consulta indígena, presente en todos los países contemporáneos del mundo. Pero acá tenemos consentimiento indígena, es decir, todas las cosas, en tierra, en ecología, en sistema político, en sistema de justicia, tenemos que tener consentimiento de los pueblos originarios. Y eso obviamente genera ciudadanos de segunda y de primera y segunda categoría. Y tenemos que salir a
indicar esos O detalles. sea, todos los chilenos son iguales para ti. Los Absolutamente. que habitan en este territorio. Absolutamente. No hay diferencias. No hay diferencia. Particularidades, singularidades. Ni siquiera cultural. Hay reconocimiento plurinacional y yo era un defensor del reconocimiento de la plurinacionalidad, pero cuando empiezan a tocar prebendas a nivel constitucional para generar beneficios y discriminación que va más allá de la discriminación positiva, me parece que genera ciudadanos de segunda y primera Es categoría. generar reparación, es como los problemas de los derechos humanos, porque efectivamente los derechos humanos se han violado en Chile y en particular en el mundo de la Araucanía, con los saqueos que vivieron. Remitámonos a la pacificación de la Araucanía, la mal llamada pacificación donde hubo verdadero genocidio. Y los derechos humanos siguen siendo un tema preocupante, no solo del tema de la Araucanía. Hoy día una noticia espantosa son las carpetas que estaban ocultas, porque no puedo decirlo de otra manera, por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Lorena Fríes, que tenían, se supone, muchos antecedentes, que entregaron los conscriptos de la época del golpe y que nunca las recogieron ni las abrieron para informar de cuestiones que son tan sensibles como saber dónde están los detenidos desaparecidos. Es una aberración lo que está pasando ahí y hay que tomar medidas para que eso vaya, porque si cualquier funcionario público tiene acceso a una cantidad de carpetas y desconoce lo que hay ahí, lo que hace es entregar la información a la justicia. Esto no se hizo. Entonces, tenemos una mala práctica y una mala historia respecto de los derechos humanos en el país y aspiramos también... Donde todavía no sabemos todo. No, evidentemente. Parece el caso paraguayo, donde estaban todas las carpetas. Y se van a cumplir los 50 años del golpe. Sí. Y entonces el pacto secreto, ¿cierto?, de gobernabilidad de aquella época ya empieza a desclasificarse. Y eso yo lo ligo porque si en algún lugar de Chile se violaron los derechos humanos doblemente, es con los temas de los pueblos originarios. ¿Un territorio, una nación o un territorio, dos naciones? Un territorio, una nación, pero con autonomía. Con el reconocimiento de su cultura, de sus temas ancestrales, de su propiedad, de sus tierras, Es un gran tema, pero ya se nos está yendo el programa. Les voy a hacer una pregunta a cada uno. Juan Pablo, ¿qué espera de la primera cuenta pública de Gabriel Boric este 1 de junio? A ver, creo que lo primero es saber cuáles van a ser las prioridades legislativas del gobierno a lo sucesivo. Tuvimos un mes y tanto en que la verdad no se presentó ningún proyecto de ley, después obviamente se pusieron al día y empezaron a presentar legislación, pero hoy en día estamos en una situación en que requerimos saber cuál va a ser el contenido de la reforma tributaria, de la cual el presidente basa buena parte del cumplimiento de su programa de gobierno. Nadie sabe todavía muy bien cómo se van a financiar una serie de prestaciones a las cuales se ha comprometido, la condonación del CAE, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser el contenido de la reforma previsional que, cuando siendo ellos parlamentarios, rechazaron la reforma del presidente Piñera, pero hoy en día proponen una nueva reforma que la verdad hoy no sabemos en qué va a consistir. Claridad pides tú. Claridad y saber cuáles van a ser las prioridades legislativas, porque han hablado mucho de diálogo y quieren llegar a acuerdos con la oposición de los votos de los cuales requieren para sacar adelante, pero no sabemos cuál es el contenido. Y por otra parte, ser muy claros en la condena a la violencia, en hacerse cargo de la situación de violencia, no solamente en la macrozona, sino también de delincuencia en el país, que hemos visto que se ha extendido y que se ha agudizado enormemente. Olimpia, ¿qué espera de la cuenta pública? Conscientemente de que el tiempo que lleva el gobierno es breve, naturalmente que no va a poder exhibir grandes éxitos, pero sí el énfasis va a estar necesariamente en la reforma tributaria, que es la que va a dar los recursos para las otras grandes demandas que este pueblo tiene, como son en todas las áreas, porque yo creo que no hay ni una sola área de la vida que no esté deficitaria en este país. Salud, educación, vivienda, medio ambiente, cultura. Eso requiere plata. Todo requiere recursos y todo es prioritario porque hay urgencia. ¿De dónde sacar la plata? ¿Usted cree que vamos a saber el primero? Reforma tributaria, por un lado, pienso en la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que es una aspiración legítima del mundo de los trabajadores. Ya. Y naturalmente todo lo que tenga que ver con educación. Estuve muy contenta hace unos días cuando escuché al subsecretario informar de una cantidad de recursos, soy muy mala para cifras, pero una cantidad importante de recursos para salud mental en educación. Creo que eso es una cosa Parte de esos anuncios lo hizo acá en TVU, vino para acá el subsecretario Cataldo, si no me equivoco, Nicolás Cataldo. Muchas gracias, Olimpia Riveros, por venir a Pulso Político. Que le vaya bien. Gracias por la invitación. Don Juan Pablo Spoerer, presidente regional de Bópoli, gracias también por venir. Muchas gracias, se pasaron, que estén muy bien. Hasta la próxima, que estén muy bien.